conoce al follaje de corte, que se extrae de plantas del género Camaedoria. La planta del género Camaedoria es la misma planta del producto comestible que se conoce como pacaya, pero que en el caso del chate, la hoja Camaedoria, híjole, no se me viene el otro nombre del Camaedoria, la Ernesti Agusti, y la Camaedoria oblongata, que estas tres plantas tienen pequeñas diferencias, aunque su follaje se utiliza de la misma forma. Así en resumen, lo que vimos ayer, se cosecha, generalmente no existen, hasta recientemente se están estableciendo plantaciones, pero tradicionalmente se ha extraído la planta del campo, lo que ha provocado un agotamiento de la planta en las áreas naturales. Se extrae en forma de rollos. Los rollos se comercializan en diferentes formas, aunque generalmente estas formas son un poco desventajosas para el productor. En forma de estas se elaboran bonches de 20 hojas que, bueno, ya, si ustedes vieron los videos ayer, se dieron cuenta de que ya por lo menos una comunidad está extrayendo sus propias hojas y las está exportando directamente hacia un comercializador, pero la mayoría han utilizado intermediarios. Muchas veces el intermediario es doble. Primero llega una empresa que acopia y luego se la vende al mero exportador, que es el que tiene los contactos. El producto finalmente se exporta en forma de paquetes, y un paquete tiene 30 bonches. De ahí, bueno, a eso hacía referencia esta diapositiva final acá. Quizás algo interesante y que ya no remarqué ayer, es de que acá se tienen estadísticas, unas pequeñas estadísticas de cómo la producción de chate puede irse incrementando. La verdad, el chate, las camaedorias, voy a decir, porque quiero incluir a la pacaya, son una buena opción como un producto no maderable del bosque. Tengo un amigo que tiene una plantación de hule y como cada vez se está tratando de manejar más de forma amigable los cultivos con el ambiente, este amigo de la costa sur guatemalteca, en su plantación de hule está dejando crecer camaedorias, principalmente camaedoria tepecuilote, que él lo está haciendo con el objetivo de producir, digamos, de aprovechar la extracción de inflorescencias de pacaya, pero al final puede ser otra opción. Tal vez no tanto de permitir que las plantas crezcan de forma silvestre, sino que hacer nuestros viveros de camaedoria, si queremos producir hule, si queremos producir agua. Si a ustedes les gustó el aguacate en el curso anterior, si les gustaron los cítricos, o sea, una buena opción para intercalar entre los árboles y de alguna forma nos ayuda también con el control de malezas, es el establecimiento de plantas como estas, que no requieren mucho, es bastante, lo que requieren es poco de agua, principalmente en las primeras etapas. Y si son por ejemplo, este amigo que le digo, que la tiene su plantación en la Boca Costa, no tiene problemas de riego, entonces puede convertirse en una buena alternativa de exportación y tiene buena demanda en el mercado internacional. Bueno, continuando con los cultivos y aquí ya solo tengo un par así de que son un poco menos importantes. Tenemos las plantas del género Dracena, se pronuncian Dracaena. Como plantas del género Dracena,
estamos en Guatemala produciendo diferentes especies, pero la mayoría de estas especies se están exportando, en forma de tips, a excepción de la Dracena fragans. La Dracena fragans sí se exporta en tips, pero aparte de exportarse en tips, es la única Dracena que aparte de exportarse en forma de tips, en forma de tips, es la única Dracena que aparte de estarse exportando en forma de tips, se está exportando en forma de follaje de corte. El follaje de corte de la Dracena, tanto en el mercado local como en el mercado de exportación, se conoce como masangiana, ¿sí? La Dracena fragans, la masangiana, es esta Dracena que tiene generalmente los bordes de las hojas verde oscuro y el centro lo tiene en color verde limón. Si ustedes se dan cuenta, esta es una foto de la ENCA. Dentro de los errores que uno comete, se me ocurrió incrementar la cantidad de dracenas que estuvieran disponibles para que la ENCA estuviera produciendo masangiana. Se me ocurrió meterlas en el bosque. Yo siempre he sido de la idea de que tenemos que ir aprovechando los bosques. Cuando yo conocí la escuela, el bosque ese que está a la par de la cancha de básquetbol estaba totalmente abandonado. Era un montarrajal horrible. Poco a poco lo hemos ido habilitando sin afectar la plantación de árboles. Y puse ahí una buena parte de masangianas, de dracenas fragans. Hemos tenido principalmente el problema de que, dependiendo de quién sea el encargado de producción, le destina o no le destina riego. Y también hemos tenido el problema de que mucho llega la plaga humana a cortarle sus hojitas, así saber por qué las cortarán así solo algunos pedacitos en los bordes. Pero no lo hemos aprovechado. Ahí está la masangiana. Ya está, ahorita que está establecida, sin agua, pero está establecida, no la estamos aprovechando. Por eso es que la quitamos de acá, solo para que tengan una idea. Este es el túnel donde ahora hay leather leaf. Entonces no teníamos mayor cosa ahí. Teníamos plantas, algunos follajes. Entonces la dracena, la masangiana, generalmente acá tenemos el follaje cortado. Generalmente lo que hace la gente es doblarlo para ponerlo en arreglos florales. La demanda no es tan alta para el mercado de exportación ahorita que yo conozca, pero sí la estamos trabajando. La planta, todas las dracenas se propagan a través de esquejes, son esquejes leñosos. La planta tiene capacidad de rebrotar, por lo tanto, cuando uno quiere extraer esquejes para la propagación, uno viene y corta el tallo a cualquier altura, eso lo vamos a hacer en la práctica, espero yo, o por lo menos se los voy a demostrar. Se defolia totalmente la planta, ¿sí? Se corta el tallo a cualquier altura, se desfolia totalmente el tallo. La planta que queda en el campo vuelve a brotar y de un tallo salen dos, generalmente. El tallo que nos llevamos al propagador lo defoliamos totalmente y luego cortamos secciones de tallo de aproximadamente 10 centímetros. ¿Sí? Secciones de tallo de aproximadamente 10 centímetros se ponen a enraizar aplicándole auxinas al 0.3%. ¿Sí? Se utilizan auxinas al 0.3%, y se mete en la arena aproximadamente 5 centímetros. La planta emite escasas raíces, pero vigorosas. O sea, no produce mucha raíz, no es aquel raicero que parece una cabellera, sino que son unas contadas raíces, pero son gruesas y largas las que salen del esqueje, más o menos entre 30 a 45 días después de la propagación. Es una planta perenne. La mayoría de personas que se dedican a la masangiana tienen la masangiana como uno más de los productos que están produciendo. O sea, lo que quiero decir con esto es que
no existen plantaciones que yo conozca, no existen plantaciones exclusivas de mazangianas, sino que forman parte de un conjunto de plantas que se aprovechan para producir, valga la redundancia, productos del área de las ornamentales. Muy parecida, aunque quizás con un poco más de mercado, muy parecida a la mazangiana, está la Baby Doll. La Baby Doll, aunque parezca raro el nombre, como Baby Doll se le conoce al follaje del corte de una planta de nombre cordyline. La cordyline, en algunas localidades en Guatemala se le conoce con el nombre de dracena roja o dracaena roja. ¿Por qué se le conoce con el nombre de dracaena roja? Porque morfológicamente la conformación de la planta, déjenme ver, tengo fotos de la planta, no. Morfológicamente, la conformación de la planta es muy semejante a la conformación de las dracaenas. O sea, perdonen que regrese acá. O sea, tiene un tallo conformado, un tallo que es que es de características leñosas, no bastante. Es un tallo que es de características leñosas, un poco más delgado que la Dracaena fragans, que crece verticalmente, no es ramificado a menos que se pode, y generalmente produce el follaje en la punta. Entonces es muy parecida a la Dracaena, por alguna razón, que eso sí pregúntenselo a Leonel Cruz o a Jorge López, por alguna razón no se clasifica dentro del género Dracaena o Dracena, porque sí se parece mucho, sino que se clasifica bajo el género Cordyline. Y alguien me podrá decir, pues que lo que pasa es que las Baby Dolls son verdes. No, hay variedades que tienen, en las que, aunque aquí se mira un poco, pero hay variedades en las que predomina el verde. Inclusive en la escuela tengo yo unas variedades en las que lo único que tiene rojo es el borde de la hoja y todo el resto es verde. Entonces, aquí hay una, miren, aquí hay una de las que les decía, que las tenemos en la escuela. Entonces, existen diferentes variedades de cordilines, de las cuales se extrae el follaje de corte llamada Baby Doll. Para su propagación, su manejo y todo lo relativo al crecimiento es muy parecida a la dracaena. O sea, cortamos los tallos a cierta altura, la altura ustedes la definen, cortamos los tallos a cierta altura, del tallo que queda en la planta madre vuelven a brotar dos tallos generalmente. Estos tallos, aunque son un poco más delgados, se extraen esquejes de 10 centímetros, los cuales tienen que ir totalmente defoliados. Y se me olvidaba. Y de un mismo tallo, vamos a ir extrayendo todos los esquejes, de un mismo tallo vamos a ir extrayendo todos los esquejes que se pueda, hasta la punta. La punta sí generalmente ya no se utiliza para esquejes, porque cuesta un poco más que en raíz. El último de los follajes de corte que les tengo es el trifern. Con el trifern yo les comenté en la clase de ayer de que cuesta mucho obtener información en este campo de las ornamentales. No existe información en ningún lugar. Poco a poco he ido haciendo información de diferentes plantas para que en este curso nosotros como peritos agrónomos nos vayamos graduando teniendo conocimiento de estas plantas. Quizás con la planta donde he tenido más fracasos con el trifern. El trifern es un follaje que existe, yo les diría, antes que el leaf, o sea, tiene ratos de estarse produciendo en Guatemala, pero no he tenido la oportunidad de conseguir información. Es bastante difícil el acceso a la información del trifern. No he tenido la oportunidad de que un estudiante, por lo menos en los años que yo voy a estar en la escuela, no he tenido la oportunidad de que un estudiante vaya a hacer PAPS a una finca donde haya trifern, o de un amigo que tenga acceso a una finca que esté produciendo trifern y me permitan el ingreso a esa área. O sea, nunca he visto una plantación de trifern.
El triferm, si nosotros vemos, no sé por qué le llaman así, no tiene nada que ver no tiene nada que ver con algo arbóreo, ni tiene nada que ver con algo, con algún helecho. Es si ustedes ven el nombre científico, es un asparagus. Si ustedes ven el nombre científico, es un asparagus, Asparagus virgatus. Y si ustedes recuerdan, bueno, ni tienen que recordar mucho, solo tienen que asociarlo, el asparagus, el asparagus que ustedes ya tuvieron que haber visto en sus contenidos formativos en escuela, es el espárrago, es familiar del espárrago, y quizás una planta ornamental que es más cercana al triferm, es una planta que en el mercado guatemalteco se conoce con el nombre de velo de novia, velo de novia, ¿sí? El velo de novia, que no, ustedes no me pueden decir no lo conocemos, porque si ustedes me dicen no lo conocemos, a ver qué pasaron a hacerlo a los módulos de flores, porque ahí tenemos velo de novia como lo más cercano que podemos tener al triferm. Es una planta que se produce, que es umbrófila. Insisto, tengo muy poca información del cultivo. Es una planta que es umbrófila. Esta foto inclusive no sé si es de Guatemala o de dónde es, porque la bajé de internet, ¿sí? Es una planta que es umbrófila, que requiere bastante agua. Generalmente se riega de 1 a 3 veces por semana, ¿sí? Se riega de 1 a 3 veces por semana. Las plantas, tal y como ustedes lo pueden ver acá, se distancian de 30 a 35 centímetros. No sé si lo tengo acá. Y la planta tiende a tener problemas de marchitamientos ante la poca ventilación o ante la escasez de riego. Entonces también es importante hacerles podas de ventilación. Se comienzan a secar las ramas de la planta cuando tiene poca ventilación. Algo importante acá, que esta planta muchas veces se le secan las ramas por la ventilación de las raíces. Hay que estarle haciendo plateo a la planta, aunque no es un árbol, hay que estarle haciendo plateo para mejorar la ventilación del suelo. No lo tengo acá, pero lo voy a poner. Entonces, se me olvidó colocarlo acá entre la información. La planta se propaga de forma sexual. Se propaga de forma sexual. Sin embargo, esto no está, insisto, no hay mucha información de la planta. Sin embargo, la planta produce unas pequeñas florecitas blancas, luego produce unos frutitos que parecen chiltepes, como la apariencia del chiltepe, que inician de color verde y terminan de color negro. Cuando la planta ya tiene los frutitos de color verde, de color negro, perdón, significa de que la semilla ya está lista. Me recuerdo que con el velo de novia que tenemos ahí en la escuela le pedí a don Osvaldo que lo propagara. Como al mes le dije, don Osvaldo no ha propagado eso, por favor propáguelo. Como al mes le dije, mire don Osvaldo, ya le dije que me propague, si no me lo ha propagado, por favor propáguelo. Y mire mucha, hasta que un día me enojé y le hablé, bueno don Osvaldo, ¿qué pasó? Y don Osvaldo agachó la cabeza y me dice, es que ¿sabe qué, profe? No es que no le haya hecho caso, sí le he hecho caso, pero no germina, me dice. Entonces me recuerdo bien de ese momento, porque le dije, no germina, le digo, va a ver que sí germina, le digo. Entonces le digo, yo lo voy a hacer germinar. Ese mismo día llegó un grupo del sexto cuatrimestre a preguntarme si no tenía yo un punto de investigación para el curso, y les di ese proyecto. Les di ese proyecto. No se concluyó porque, bueno, no tengo los resultados. Para variar, yo doy un montón de mis proyectos de investigación y nunca me comparten los resultados de las investigaciones. A ustedes no les puedo reclamar porque ustedes no estuvieron en ese curso de en la escuela. Pero siempre les reclamo eso a los estudiantes del octavo cuatrimestre, que en el sexto les doy mis investigaciones, sacan su curso y no me comparten los resultados. Entonces no sé cómo quedó. Pero lo que hay que hacer con esta semilla es escarificarla o estratificarla. Algo que vamos a ver en la práctica 2 del curso, cómo se escarifica o estratifican las semillas. Entonces, hay que escarificarla o estratificarla. ¿Cuál es el mejor método de escarificación?
¿Cuál es el mejor método de estratificación? Es ahí donde entra la investigación. Y lo que hacemos en el campo no es hacer una investigación con un diseño experimental y todo ese rollo, no, generalmente lo que nos vamos es a prueba y error. Entonces yo tengo idea de qué es lo que pueda funcionar, pero no lo he hecho. Entonces todavía no sé, no podría indicarles cómo trabajar la semilla. Lo que sí sé de la investigación es que sí lograron la germinación de las semillas. No en cantidad, no en en los porcentajes que yo hubiera querido, y sé que sí germinó porque me dejaron algunas plantitas, me dejaron pocas, entonces yo sé que les germinó poco. Entonces, de ir afinando los métodos de escarificación y estratificación hasta encontrar el adecuado. Obviamente, un productor ha de saber cómo hacerla germinar. Eh, el follaje se corta y se arman bonches. Generalmente, para el mercado de exportación, porque sí estamos exportando, aunque en pequeñas cantidades, nos hemos mantenido exportando el tree ferm en Guatemala. Los tallos deben de tener longitudes mayores a 50 centímetros para que entren dentro de los parámetros de calidad para exportación, tallos mayores a 50 centímetros, y para lograr eso, generalmente los tallos se cortan a ras del suelo con tijera de podar. Cuando los bonches ya están armados, se hidratan, se les hace el enfriamiento a 2 o 4 grados centígrados que nosotros ya hemos estado viendo, y con eso se espera que los bonches de 20 tallos tengan una vida de florero de 20 a 27 días. O sea, acá no hay mucho, no tengo mucho que contarles, porque no tengo mucha información sobre esta planta, y mucho menos experiencia. Bueno, aquí termino esta parte de los follajes de corte. Como les decía, hoy íbamos a ver unos follajes más, otros follajes que se están produciendo. Ahorita vamos a cambiar hacia, ya vimos, hemos ido viendo ejemplos de flores de cultivos, perdón, de plantas que se establecen con el objetivo de producir flor de corte, de follajes de corte. Hemos visto algunos otros ejemplos de plantas que producen flor o que producen follaje y que nos pueden servir como, en el caso de las flores, como fillers o el follaje para buqués. Pero todavía no hemos visto mucho acerca de plantas enraizadas en maceta. Entonces, hoy vamos a comenzar a ver. Vamos a comenzar a ver un poco sobre las plantas enraizadas en maceta. Y vamos a comenzar con la planta de nombre Ponytail. Ponytail, se recordarán ustedes, es la planta que nosotros conocemos botánicamente como Beucarnea guatemalensis. El pony, Beucarnea guatemalensis, es una planta originaria de acá de Mesoamérica, muy nuestra. Antiguamente, y cuando digo antiguamente me refiero a hace unos pocos años, a todos los ponis se les conocía como el nombre bajo la agrupación taxonómica de Beucarnea recurvata, pero conforme se han ido adentrando, los botánicos han ido adentrando en el estudio de esta planta, se ha encontrado que la planta no es Beucarnea recurvata, sino que en Guatemala hay diferentes especies, una de ellas que son endémicas. Una de ellas es el Beucarnea guatemalensis, que es endémica guatemalteca, y un poco hay en México. El pony, como les comenté al principio del curso, es una planta que actualmente la estamos exportando principalmente como planta enraizada. Se le llama planta enraizada en maceta, aunque vamos a ver más adelante que no siempre va en maceta, pero así dentro de esa categoría, para este curso, dentro de esa categoría la hemos metido como una planta enraizada en maceta. Generalmente, el manejo que se hace de la planta de pony es para darle esta presentación. Y esta presentación en el pony se conoce con el nombre de bonsai.
Entonces, si a ustedes les piden un bonsai de pony, no se vayan a asustar, que híjole, no nos enseñaron las técnicas de bonsai en el curso de flores, porque en efecto no se las enseñaron. Pero cuando se habla de bonsai en pony, es algo muy diferente a los bonsais arbóreos, donde sí hay que estar haciendo podas de raíz y podas de tejido aéreo con el objetivo de crear una planta pequeña, pero con apariencia de planta grande. No, acá el bonsai es esta presentación que poco a poco les voy a ir describiendo cómo es que se forma. El pony se propaga, el pony se propaga por semilla. El pony se propaga por semilla. Y cuando hablamos del pony para ser propagado como semilla, estamos hablando de problemas muy semejantes a los que vimos o los que platicamos, perdón, cuando vimos las camaedorias. O sea, los ponis, al ser plantas endémicas, la verdad les voy a decir, se encuentran en casi todo el país. Se encuentra en casi todo el país, principalmente en la parte atlántica, pero se encuentra en realidad en casi todo el país. Es una planta que crece naturalmente en lugares donde hay clima cálido, crece naturalmente en lugares donde hay clima cálido. En la escuela ustedes han visto que están creciendo los ponis, aunque el clima no es más templado que cálido, pero y son plantas dioicas. Son plantas dioicas. ¿Eso qué quiere decir? De que algunas inflorescencias van a ser masculinas y por lo tanto, algunas plantas van a producir inflorescencias masculinas y por lo tanto no van a producir semilla, otras plantas van a producir inflorescencia y van a producir semilla. El problema que tenemos acá es que una planta de pony, una planta femenina de pony, o una planta que produce inflorescencias femeninas de pony, pues para que no se me enojen, una planta que produce inflorescencias femeninas de pony necesita, en ambientes naturales, necesita aproximadamente 15 años para producir flor. O sea, del momento que una semilla germina y se comienza a formar la plantita, crece, y esa plantita produjo semilla, se requieren 15 años. Con ese tiempo, difícilmente vamos a encontrar una empresa que se quiera dedicar a la producción de semilla certificada de pony. De hecho, ¿qué es lo más fácil? Y en la Universidad de San Carlos se han hecho muchas tesis acerca de este cultivo en esta parte. ¿Qué es lo más fácil? En vez de crearnos o de convertirnos en una empresa, miren, en vez de convertirnos en una empresa productora de semilla certificada de pony, lo más fácil, y eso es relativo porque quiere plata, lo más fácil es convertirnos en una empresa productora de plantas certificadas de pony. ¿Y a qué me refiero con eso? Por reproducirlas a través de cultivo de tejidos. Lo más fácil es reproducir el cultivo de tejidos, y eso es lo que han estado haciendo algunas personas. me da risa porque he leído algunas tesis de eso. Y la razón que ellos dan es el bajo poder germinativo de la semilla. Y se recuerdan que yo les comenté que cuando uno está escribiendo un proyecto, cuando uno está haciendo un proyecto, uno debe considerar que la semilla que le van a vender a uno tiene una germinación que oscila entre 50 y 60%, porque es lo que reporta en el campo. Pero ya les comenté que la razón no es que la semilla tenga bajo poder germinativo, es que la semilla se extrae de las áreas naturales en un estado inmaduro. Por lo mismo, las empresas productoras de pony, andan en busca de semilla, las empresas productoras de pony andan en busca de quien les venda semilla, y cada vez hay menos semilla de forma silvestre porque la gente viene, la mira, la corta y no puede esperar a que crezca, a que madure fisiológicamente, porque si no alguien más le gana y le corta la semilla. Entonces generalmente la semilla se extrae cuando la gente ya mira que las bolitas están formadas en la inflorescencia y no sabe realmente cuál es el estado fisiológico. La semilla hay que escarificarla durante 24 horas en agua. Es una escarificación de la más sencilla. Se hace una escarificación en agua, en remojo le llaman algunos. Se hace una escarificación de 24 horas en agua. Las empresas
productoras de plantas de poni para exportación han aprovechado no solo a escarificarla, sino lo que hacen es preparan una solución de agua con algún fungicida protectante, del cual hemos ya platicado bastante a lo largo de los cuales hemos platicado bastante a lo largo del curso. Entonces preparan una solución de algún fungicida, meten la semilla por 24 horas, están escarificando la semilla y la están desinfectando. Ellos, las empresas productoras, le llaman desinfección, pero en realidad no solo es desinfección porque lo deja por 24 horas, es también un tipo de escarificación para que la semilla se comience a hinchar, para que la semilla comience a alcanzar cierto nivel de inhibición. De esa forma, la semilla puede germinar entre 15 a 20 días. Si la semilla no se escarifica, la semilla va a tardar más de un mes en germinar. No tengo secuencia fotográfica completa, pero sí voy a tratar de mostrarle los diferentes procesos. Cuando la semilla germina, es lo más cercano que tengo, y está muy grande. Cuando la semilla germina, los de ustedes jovencitos, que tuvieron la oportunidad de estar en escuela, ojalá hayan ido al área de flores, déjenme ver años, a finales de 2019. Sí, ojalá hayan ido al área de flores a finales del 2019, en el invernadero 4, en la última nave, la nave 8, sembramos, y como eso lo pongo a hacer a los de segundo año, en el 2019 ustedes estaban en primer año. Pero algunos en segundo año, ojalá que alguno de ustedes lo haya hecho, no sé, no recuerdo. Pero pusimos a germinar semillas de poni en la nave 8 del invernadero 4. Pusimos a germinar semilla de poni. Ojalá todos no hayan visto el proceso de la siembra, de la elaboración del semillero, porque eso no es lo interesante. Lo interesante es ver las plantas en germinación. Si alguien de los que vio que se hizo ese proceso o tuvo la oportunidad de llegar a la nave 8, la última nave, la que está más hacia el sur, en el cantero tercero, en el cantero tercero, donde está el tigrillo, o el de La Paz, no recuerdo, pero ahí sembramos el poni. Y a finales de 2019 las plantitas estaban germinando. Y cuando uno mira al poni germinar, señores, es como que estuviera saliendo el coyolío del suelo. Es como ver coyolío. ¿Sí? Cuando llegamos cuando llegamos a 2020, la semilla ya estaba nítida, la plantita ya estaba nítida, ya había crecido. Esas plantitas hay que trasplantarlas, ¿sí? Esas plantitas, no es aquí. Estas plantitas hay que trasplantarlas, pero sí, aquí puse la información, esta información la tenía que poner en la diapositiva anterior. Y para que miren que lo estaba haciendo la carrera, miren muchachos, ni siquiera cerré el paréntesis acá. Esas plantitas hay que trasplantarlas. Eso ocurre más o menos a las 3 semanas, de haber brotado. Cuando la semilla germina, la planta brota, comienza a crecer como que fueran unas plantitas de coyolío, así pequeñas, y así, de tamaño de coyolío, a las 3 semanas se trasplanta. Nosotros lo que hemos hecho, y que es lo que hace mucha gente en el campo, es que la trasplanta a bolsas pequeñas, como las bolsas que utilizan los forestales, se trasplantan a bolsas. Lamentablemente, nosotros, como les comenté en algún momento, hemos estado cortando la semilla en la ENCA, esa semilla cortada en la ENCA, hemos estado cortando la semilla en la ENCA cuando está en su estado, en buen estado fisiológico. Toda la germinación que hemos tenido es bastante. Estudiantes del cuarto cuatrimestre en el 2020 nos ayudaron a comenzar a trasplantar las plantitas, valga la redundancia, a bolsas. Fue a finales de 2019, no recuerdo, se me está acumulando la fecha, pero más o menos por ahí. Lo comenzamos a meter, sí fue a finales de 2019. Comenzamos a meter las bolsas, pero no nos dio tiempo. Yo calculo que metimos a la gran puchica. Metimos de una inflorescencia, la literatura dice que salen más de 2,000 semillas. Yo les aseguro que de la inflorescencia que nosotros cortamos habían por lo menos 10,000 semillas, porque sembramos una pequeña parte y yo calculo que teníamos más de 2,000 plantas.
trasplantamos una buena cantidad de bolsas. Lo ideal es cuando tenga 3 semanas, en ese momento la planta va a ser delgadita porque va a pasar coyolío, va a tener 5 a 7 centímetros de altura. Se trasplanta a bolsas y se deja en esas bolsas, se deja en esas bolsas a que la planta, las puse al revés, a que la planta engrose su tallo, engrose la parte de la base del tallo. O sea, la idea de meter las plantas en esas bolsitas, la idea de meter las plantas en esas bolsitas es que la planta, la idea de meter las plantas en esas bolsitas es que la planta engrose principalmente el cuello, la base de la planta, el cuello de la planta. Y en ese momento se hace un segundo trasplante. Y más o menos va a requerir otros 3 meses, va a requerir otros 3 meses, ¿sí? Va a requerir unos 3 meses, perdón, va a requerir unos 3 meses, la planta en bolsas pequeñas, va a requerir unos 3 meses la planta creciendo en una bolsa pequeña para trasplantarlo a bolsa más grande. En la bolsa más grande, lo que esperamos, inclusive hay empresas, porque a algunos les puede parecer un desperdicio de recursos, hay empresas como esta que está acá, que lo trasplanta a maceta. La idea de trasplantarlo a bolsa más grande es que la planta tenga mayor desarrollo. En esta etapa de bolsa pequeña, en la etapa de crecimiento de bolsa pequeña, se me había olvidado y aquí por eso lo puse acá, en la etapa de bolsa pequeña, generalmente se tienden a tener pérdidas principalmente ocasionadas por fungus gnat. Miren cuánto les he mencionado esa plaga acá en el área, en este campo de flores, y no sé si ustedes lo habían oído en otro, pero yo no sé si no ataca a otros cultivos, pero en el campo de las flores ataca una diversidad de cultivos. Los productores de pony, y eso lo leí hace poco, los productores de pony, a la plaga que actualmente le tienen más cuidado es al fungus gnat. La última vez que yo visité una plantación de pony, que fue hace más de 10 años, no escuché reportes de fungus gnat. Pero ahorita leyendo documentación un poco más reciente, la principal plaga, a la plaga que más le temen ellos es al ataque de la plántula cuando está en bolsas pequeñas, provocados por las larvas del fungus gnat del género Bradicea, o sea, el que se come la raíz. Del género Bradicea, el que se come la raíz. Entonces, a los 3 meses se cambia de bolsa. La mayoría de empresas lo que hacen es meterlos en bolsas de 10x10. Por eso algunos de ustedes vieron que metimos un poco de pony en bolsa de 10x10 para que la planta crezca un poco más grande. Ahí, en esas bolsas de 10x10, en algunos casos, en algunas fincas, lo hacen en maceta. En esas bolsas va a estar otros 3 meses la planta creciendo. Y cuando la planta ya ha crecido bastante, ya cuando a los 3 meses de estar creciendo en la bolsa de 10x10, la planta se pasa al campo. Esa es la parte que les estoy diciendo en la escuela, que ya tenemos plantas de más de un año creciendo en bolsas, las plantas están sacrificadas a ellos. Digo, no, ya tenemos que pasarlo al campo. Ahorita tengo más de un mes de no ir al área de flores, y ojalá que ya las hayan pasado al campo. Pero las plantas tienen que pasar al campo. No hay ninguna, es una planta bastante rústica. El pony es una planta bastante rústica. Entonces no es que tengamos que buscar condiciones especiales de campo o condiciones especiales en el sustrato, como por ejemplo, se recuerda que platicábamos en las plantas que producen rizoma, que hay que estar creando zona de crecimiento, zona de drenaje. No, aquí se trabaja a lo rústico, se trabaja a lo macho, dirían allá en mi pueblo. Se trasplantan las plantas al campo. En el campo, en realidad, el crecimiento del pony, lo que se pretende en el campo, es que la planta crezca de la forma ideal. Lo ideal es que la planta crezca de forma ideal. No hay mucho problema de plagas, es una planta endémica,
es una planta es una planta que ha crecido en este ambiente, entonces no tiene mucho problema de plagas, no tiene mucho problema de enfermedades, realmente es mínima. Programas de fertilización convencionales. Si usted, miren, busquémosle los aspersores o algo a esta plantación. Esta plantación, si no estoy equivocado, es allá en San Jerónimo, Baja Verapaz. Busquémosle aspersores o algo. No, la planta es rústica. La planta es rústica. De hecho, es tan rústica que los productores prefieren trasplantar las plantas en los meses de mayo y junio para aprovechar las lluvias y que la planta obtenga agua en las primeras etapas. La planta obtenga agua en las primeras etapas, proveniente de la lluvia, de tal forma que cuando llegue el verano, cuando llegue lo que nosotros aquí le conocemos como verano, la época seca, las plantas ya están bien arraigadas, en el suelo, y allí ya comienza uno a utilizar el agua de riego como un factor de formación de la planta. ¿Cuál es la forma ideal de la planta? Déjenme ver si lo tengo acá. Sí. ¿Cuál es la forma ideal de la planta? Mejor voy a buscar otra diapositiva antes de este regreso. Acá está. ¿Cuál es la forma ideal de la planta? La forma ideal de la planta, la forma que nosotros tenemos que procurar que la planta adquiera en campo, es una hinchazón aquí en la base, que la base se hinche. En algunos países esta planta le conocen como el nombre de pata de elefante por eso. Una hinchazón o planta botella también le llaman. Una hinchazón aquí en la base. A esta hinchazón los productores de bulbo, los productores de pony le llaman bulbo. Pero señores, por favor, no se vayan a equivocar. No es un bulbo botánico. No es un bulbo botánico. ¿Eso qué quiere decir? Este bulbo no es una estructura de almacenamiento de agua. La gran puchica. Voy a repetir, dije lo que es. Esto no es un bulbo botánico. No es una estructura de reproducción. No es un tallo modificado. No es una estructura de reproducción asexual. Simplemente, por las condiciones naturales en las que esta planta evolutivamente creció, por las condiciones naturales en que esta planta creció, esta planta se acostumbró, esta planta se adaptó a absorber el agua en la época lluviosa y almacenarla en esta región para que en la época seca, la planta pudiera subsistir, ya que no hay riego. Entonces, va a tomar agua, muchacha. Ahí está. Entonces, cuando nosotros lo tenemos en el campo, llevamos la planta, el bulbo no está formado. Es por eso que es ideal hacer el trasplante al campo definitivo. Es ideal hacer el trasplante al campo definitivo en los meses de mayo y junio. ¿Por qué? Porque estamos trasplantando y dándole condiciones naturales a la planta para que ese bulbo se comience a formar. Entonces la primer parte en la forma de una planta es el tamaño del bulbo, el diámetro del bulbo. Vamos a ver más adelante por qué. Es importantísimo el diámetro del bulbo. Y el diámetro del bulbo, señores, lo formamos aquí en el campo. Se forma aquí en el campo. La segunda parte, y que es un factor de calidad, es el largo del tallo. Para exportación, el bulbo, debe haber una relación. Para exportación, debe haber una relación entre largo de la planta
y diámetro del bulbo, largo de la planta y diámetro del bulbo de 3 o 4 por 1. Por cada 3 o 4 pulgadas de crecimiento del tallo, tiene que crecer 1 pulgada de bulbo. ¿Y por qué lo digo en pulgadas y no en centímetros? Porque en el mercado de exportación, el precio que nos van a pagar por una planta bonsai de pony, el precio que nos van a pagar por una planta bonsai de pony es en relación a la medida o el diámetro del bulbo expresado en pulgadas. O sea, voy a decir las calidades más frecuentes en el mercado. A ustedes les van a pedir, el broker les va a pedir, queremos tantos ponytails con bulbos de 2 pulgadas, tantos ponytails con bulbos de 3 pulgadas, tantos ponytails con bulbos de 4 pulgadas. Esos son los calibres más frecuentes, aunque hay algunos lugares que piden hasta de 8 pulgadas, imagínense. Pero 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas son los diámetros más frecuentes que solicita el broker de plantas de bonsai de pony. Nos van a pagar un precio, desconozco el precio, nos van a pagar un precio por un pony de 2 pulgadas, un precio por un pony de 3 pulgadas, un precio por un pony de 4 pulgadas. Pero para que ese pony esté bien formado y no lo acepten en el mercado de exportación, por cada pulgada de diámetro de bulbo deben haber de 3 a 4 pulgadas de altura de la planta. Y para ello, para lograr esa relación, tenemos que hacer que la planta hinche el bulbo y alargue el tallo. Hinche el bulbo y alargue el tallo. ¿Cómo hacemos en el campo para que la planta hinche el bulbo? ¿Cómo hacemos en el campo para que la planta hinche el bulbo? Pensemos, el bulbo no es una estructura de reproducción asexual como ocurre en el resto de plantas. Esto que le llaman bulbo, eso lo digo en otras promociones. ¿Por qué le pusieron bulbo? A saber, pregunten a los productores de pony. Le pudieron haber puesto pelota, le pudieron haber puesto chimbimba, bola, algo que hiciera referencia, algo redondo. Ellos decidieron ponerle el nombre de bulbo y ahora en el mercado se conoce como bulbo. Ese bulbo es una estructura de almacenamiento de agua. ¿Cómo hacemos para que la planta haga crecer ese bulbo? Obliguémoslo a que almacene agua. En la época lluviosa, la planta ya naturalmente almacena agua. Ya al final de la época lluviosa, póngale, si lo trasplantamos en junio, para diciembre, digamos que ya a mediados de octubre termina la época lluviosa. Pero ya para diciembre, ya el bulbo está un poco formado. Pero a mí como productor, me interesa que ese bulbo crezca, se hinche, crezca más. ¿Cómo lo hago? Obliguémoslo a que almacene agua. ¿Y cómo voy a dar unos 15 segundos para que ustedes piensen como agrónomos, cómo obligar a que ese bulbo almacene agua. Ok. Ahí va, les voy a contar la forma en la que los agrónomos idearon para obligar a esta planta a que almacene agua. Aumentando los días en la frecuencia de riego. Dicho en otras palabras, espaciando lo más que se pueda los riegos. Y
el día de riego, aplicarle abundante cantidad de agua. El día que se riegue, se le aplica bastante agua. ¿Qué va a pasar? Esta planta llegó diciembre, llegó enero, llegó febrero, marzo, abril, regamos. Y luego la planta está feliz, se regó. Y luego comienza a haber escasez de agua, escasez de agua, escasez de agua, escasez de agua. La planta comienza a consumir el agua que está en el bulbo. La planta comienza a consumir la planta comienza a consumir el agua que tiene almacenado, que naturalmente para eso fue originado el bulbo. Y cuando el suelo ya esté bastante seco, que se va a depender de cada región, venimos y hacemos un riego abundante. ¿Cuál va a ser la respuesta de la planta? La respuesta de la planta va a ser almacenar bastante agua. Como dirían en mi pueblo, cuando una persona está comiendo mucho, así como está comiendo ahorita Gaspar Aníbal Scholl, cuando una persona está comiendo mucho, ¿qué le dicen a uno? Mejor, ahora ya molesté a Scholl, ya no puedo decir el dicho mucha. Ya no lo puedo decir. Bueno, pero no, yo no lo puedo decir porque es despectivo y molesté a Scholl. Bueno, hay un dicho que dice, atáscate coche ahora que hay comida. Ese es un dicho, ¿sí? Es un dicho. ¿Sí? Eso va a ser la planta. Estuvo en escasez de agua. Dije, ¿Qué manda? disculpe, a la hora, ¿usted ha visto ese fenómeno que ocurre como así como un rábano, una remolacha, cuando se le deja de echar agua y luego se le aplica un riego profundo, se raja la parte de la raíz? Pues no puede pasar algo así con el pony a la hora de hacer lo mismo con el manejo, o el tejido que tiene en el tallo lo ayuda a no rajar. Fíjate que voy a contestar como es. No sé qué es lo que pasa. Pienso, mi hipótesis, es que como en el caso de los vegetales que mencionaste, están bajo el suelo y estos no están adaptados para clima seco. Miren el lugar donde se producen los ponis, en lugares donde hay mucho calor, ¿sí? Entonces, generalmente, el poni ya puede ser lo segundo que dijiste. El bulbo está sobre el suelo, porque el bulbo está acá, en el cuello de la planta. No está enterrado como la estructura del rábano o la remolacha. El bulbo está aquí arriba. Entonces puede ser de que ya evolutivamente se adaptó a eso y el tejido que tengan protegiéndolo como está expuesto al sol. Acuérdense ustedes que lo vimos en biología. Los seres vivos tuvimos que adaptarnos evolutivamente para soportar los rayos del sol. Puede ser de que ese tejido ya está adaptado. Lo voy a decir de otra forma y nuevamente siguen siendo puras hipótesis porque no me había puesto a pensar en eso que estás hablando ahorita. Pero voy a decir otra hipótesis. Cuando una piscina le echan agua, el agua no se pierde o no se debería perder. ¿Por qué? Porque ustedes ya adaptaron la piscina con una pintura especial para que el agua no se filtre por las paredes. Si ustedes hacen una construcción de una subpiscina, le echan cemento y la dejan bien bonita y le echan el agua, muy probablemente el agua se va a filtrar. ¿Por qué? Porque las paredes hay que revestirlas con una pintura especial para que no se filtre el agua. Entonces puede ser, digamos, esto usando la analogía con lo segundo que expresabas, puede ser esa la razón. Pero de que no se raja, no sé, es como Jalisco, no se raja. Ok, entonces, ya sabemos cómo, aunque cuánto es lo que hay que terminar en cada área, porque miren, el rango es bastante amplio. Ya sabemos cómo hacer crecer el bulbo. Ahora viene una cuestión. Si nosotros estimulamos, con puro manejo, estimulamos a que crezca el bulbo, puede ser, como le estamos aplicando el agua un poco desordenada, puede ser que la planta no crezca mucho. Acuérdense ustedes lo que aprendieron en sus cursos anteriores. Cuando una planta se somete a estrés hídrico, generalmente los entrenudos no crecen.
Y si los entrenudos no crecen, la planta se queda chaparra. Y miren lo que dice la siguiente diapositiva. Por cada unidad de formación de bulbo, tiene que crecer de 3 a 4 unidades nuestra longitud de tallo. Si nosotros le estamos haciendo ese estímulo a la planta, puede ser que nuestros entrenudos sean cortos y que no logremos la altura deseada. Paralelo al manejo del agua, para estimular el crecimiento del bulbo, paralelo al manejo del agua con el objetivo de estimular el crecimiento del bulbo, se debe hacer una actividad, en este tallo se mira bien, miren, se debe hacer una actividad que se conoce con el nombre de desbajerado, El desbajerado, tal y como su nombre lo indica, consiste en eliminar manualmente las hojas bajeras. Se deja solo el penacho, miren, aquí se puede ver bien. Se eliminan manualmente todas las hojas bajeras y el objetivo de hacer el desbajerado es estimular el alargamiento del tallo. La entrada de luz a los entrenudos los estimula a que crezcan más. Acá, esta es una actividad un poco crítica. El desbajerado es una actividad un poco crítica. Se debe estar desbajerando constantemente, por lo menos una vez al mes. Pero cuesta conseguir gente que haga la actividad. Cuesta que las personas acepten ir a hacer el desbajerado. ¿Por qué? No sé si ustedes han tocado las hojas más maduras del pony. ¿Cuáles son las hojas más maduras? Las que van a estar más abajo, las recién formadas, son las del penacho. No sé si ustedes han tocado las hojas más maduras del pony. Generalmente estas hojas, señores, tienen filocenazorías. Son hojas filudas. Y acuerden ustedes que por cuestión de época del año, en la época del año en la que vamos a estar haciendo el desbajerado, que es en la época seca porque es donde estamos estimulando. ¿Se acuerdan que todo el invierno dejamos a la planta tranquila? Cuando comenzó la época seca, comenzamos a manejar riego y comenzamos a desbajerar. ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué va a pasar con eso? Por una cuestión evolutiva, las hojas se vuelven un poco más coriáceas en época seca. Y si son más coriáceas, hay más posibilidades de que a uno le provoque cortes en la mano. A la gente no le gusta hacer el desbajerado porque se tiende a cortar las manos. La verdad es que el desbajerado es una actividad bastante fácil de hacer, salvo por esa condición. Acá, miren la palabra esta, aproximadamente la puse muy apropiadamente. Nosotros dejamos crecer la planta, pasó la época lluviosa, pasó la época seca, formamos la planta en la época seca, vino otra vez la época lluviosa y al final de la época lluviosa al final de la época lluviosa puede comenzar la cosecha. O sea, 18 meses después de trasplantar al campo las plantas de pony, viene la cosecha. Todavía nos falta. ¿Por qué digo puede? ¿Por qué utilicé la palabra aproximadamente? Porque eso va a depender del tamaño del bulbo que nos hayan pedido. Espero no confundirlos con lo que voy a decir ahorita. Va a depender del tamaño del bulbo que nos hayan pedido. Si es un bulbo pequeño, de 2 pulgadas, por ejemplo, puede ser que a los 18 meses ya esté listo. Pero si es un bulbo de 6 pulgadas, que yo tengo reportes de que han pedido bulbos de 8 pulgadas, obviamente ahí la planta tiene que permanecer más tiempo en el campo, ya viene otra época seca a seguir formando la planta. Entonces venimos
Y si la planta, más o menos a los 18 meses, ya comienzan a estar de punto las primeras plantas. ¿Eso qué significa? De que va a tener el diámetro del bulbo requerido, ya que en el manejo posterior, en el manejo en invernadero, porque las plantas no tenemos que llevar al invernadero ahorita, en el manejo del invernadero, la planta ya no crece. En el invernadero la planta ya no crece y eso lo tenemos que tener bien claro. Ya en el invernadero, la planta tiene que llegar bien formada. ¿Qué significa bien formada? Con el diámetro del bulbo requerido y con una altura superior a la pedida. Con una altura superior a la pedida. Tenemos que, la altura tiene que ser mayor por cada pulgada que nosotros obtengamos de bulbo, la altura debe ser más de 3 o 4 veces, o más de 3 o 4 pulgadas de altura de la planta. ¿Por qué? Porque la planta en invernadero ya no crece y sí vamos a hacer cierto manejo de la planta. Nuestra planta final, nuestro pony final, debe de tener la relación de, por cada unidad de bulbo, 3 a 4 unidades de altura de la planta. Entonces, para la formación de la planta, generalmente le vamos a restar un poco de altura. Ahorita no me puedo adelantar en decir cómo, pero para la formación de la planta, a nivel del manejo en el invernadero, le vamos a restar un poco de altura. Por lo tanto, al restarle la altura, la planta final debe de quedar de 3 a 4 veces de alto por cada unidad de crecimiento diametral del bulbo. ¿Qué hacemos? Esta actividad ya tuve la oportunidad de verla y sí es interesante. Llegan los trabajadores a la plantación de pony, a esta plantación, piocha en mano y comienzan a sacar las plantas a puro piochazo. Híjole, cuidado de no dañar el bulbo. Ese es solo un trabajador que no haya pasado por la escuela lo haría, muchachos, de pegarle un piochazo al bulbo o pegarle al bulbo, ¿no? Eso solo hace alguien que no sea enca. No le peguen al bulbo. Con las raíces no se preocupen. Que vamos a sacar las raíces enteras. No nos interesan las raíces. Nos interesa el bulbo y la planta. Ustedes pueden ver acá, aquí tienen acopiadas todas las plantas que se extrajeron y aquí hay un ejemplo de planta. Lo más rústico viene después. Viene un pick-up y tiran toda la planta al pick-up como que estuvieran tirando leña. Ahí tiran todas las plantas, todas las plantas de pony las tiran a un pick-up o a un medio de transporte y la planta de pony se lleva a el área de los invernaderos. Cuando llega, aquí viene la yo lo vi, hasta recuerdo el color del pick-up, un pick-up azul todo viejo, pero aquí miren, aquí está más chilero, un camioncito más chilero. Pero aquí están transportando las plantas de pony, aquí ya llegaron al invernadero. Al llegar al invernadero hay que hacer un profundo lavado de la planta, principalmente a nivel de bulbo y raíz. Tenemos que eliminarle toda la tierra. Se le elimina toda la tierra a las plantas. Cuando la planta ya esté totalmente limpia, yo inclusive he visto que lo lavan en pilas, aquí lo lavan con manguera, aquí está más tecnificado. Cuando la planta ya está totalmente limpia, la planta de pony, miren el tamaño del bulbo. Cuando la planta de pony ya esté totalmente limpia, viene y se le comienzan a eliminar las raíces viejas. No nos interesan las viejas. Estoy hablando de las raíces. No nos interesan las viejas, no nos interesan las raíces viejas. Vamos a estimular a que la planta forme nuevas raíces. ¿Por qué? Porque estas raíces, al trasplantar, si nosotros no quitamos la raíz y trasplantamos la planta, de todos modos las raíces van a ser infuncionales y la planta va a formar nuevas raíces. Entonces, estas raíces viejas están ocupando el espacio que deben ocupar las raíces nuevas. Nos interesa que la planta de pony produzca abundante crecimiento radicular.
abundante crecimiento radicular. Eso nos interesa con la planta del pony, que produzca abundante crecimiento radicular. En la presencia de las raíces viejas nos impediría el crecimiento o formación de nuevas raíces, porque están ocupando un espacio. Entonces, con tijera de podar tallos suaves, todavía no han entrado al invernadero. Miren, todavía estamos en el área pre-invernadero. Estamos en el área pre-invernadero. Entonces, ahí se lavan las raíces, se recortan las raíces y se le aplica ácido indolbutírico. Se le aplica ácido indolbutírico. Se han hecho evaluaciones para determinar cuál es la concentración idónea del ácido indolbutírico. Y las tesis que yo leí, la que mejores resultados dio fue la de 0.5%. Perdón, muchachos. Se le aplica ácido indolbutírico a 0.5%. Obviamente aquí el Rotex o el Rotex Plus ya no nos funciona, aunque el Rotex Plus es ácido naftaleno acético, ¿eh? Pero se le aplica ácido indolbutírico al 0.5%. Lo que se hace, yo creo que tengo una foto. Perdón, miren, aquí están las raíces recortadas. Acá está, miren. Acá se le está agregando el ácido indolbutírico. Lo que se hace es que se prepara una solución de ácido indolbutírico, y se mete ahí por unos segundos, ahí el bulbo de la planta. Después de que ya ha pasado por eso, se desinfectan las plantas con un fungicida protectante, y se lleva al invernadero. El invernadero es un invernadero tipo élite. Ay, no les he enseñado eso. El invernadero es un invernadero tipo élite. Los invernaderos tipo élite son aquellos invernaderos que tienen las más estrictas normas de bioseguridad. De hecho, he tenido la oportunidad de visitar plantaciones de pony. He ido a todos los lugares menos a los invernaderos. No me han dejado entrar a los invernaderos. ¿Por qué? Porque son tipo élite. Entonces ahí nunca me han dejado entrar. Pero sí logré conseguir fotos. Ya en los invernaderos se tiene acerrín compostado y desinfestado, acerrín totalmente estéril, y se colocan las plantas, se colocan a enraizar en acerrín. ¿Por qué el acerrín? Porque el acerrín es un material suelto que al humedecerse proporciona buena humedad para que la raíz nueva se forme. Y cuando la planta ya tenga raíz, se puede extraer sin dañar esas raíces. Entonces, se pone a enraizar en acerrín más o menos la planta dentro del invernadero. Ahí se recuerdan, este acerrín está dentro del invernadero. La planta dentro del invernadero, con un acerrín que ya fue compostado. ¿Se recuerdan que hablamos de que hay que compostar los acerrines y compostarlos significa tenerlos un tiempo en reposo con abundante agua para ir lavando taninos y fenoles que son tóxicos para las plantas? Entonces, un acerrín compostado, desinfectado, bastante humedecido, se colocan las plantas de pony a enraizar y aproximadamente en 3 semanas la planta ya tiene raíz. Cuando la planta ya tenga raíz, la planta se trasplanta, se saca el acerrín, se saca con cuidado, no es muy difícil porque el acerrín es suelto y es la razón por la que se usa este sustrato. Se saca del acerrín y se mete a... Acá solo les tenía una foto del principal fungicida que utilizaban en esta finca de donde son las fotos para la desinfección de todo, hasta de ambientes, utilizan este producto. No tengo más fotos, pero voy a dejarla acá. Después de 3 semanas, cuando la planta ya está totalmente enraizada, se cambia de sustrato. Se saca del acerrín, que solo fue un medio enraizante, siempre dentro del invernadero. Se saca del sustrato
enraizante y se mete al sustrato final. El sustrato final es una mezcla que no sé la relación de coco peat con algún material poroso como la perlita. Se mete en coco peat mezclado con perlita. Se mete en coco peat. El coco peat, acuérdense ustedes que desde el punto de vista de sus componentes es lo mismo que la fibra de coco. Solo que la fibra de coco es más artesanal, uno la tiene que trabajar, y el coco peat ya lo venden en forma de pacas, semejante a como venden el peat moss, como venden el sphagnum en pacas de peat moss. Entonces ellos utilizan coco peat, que generalmente el coco peat que ya viene en pacas, para que la planta se arraigue. Ahora bien, algo importante. Déjenme ver si tengo foto. Acá está. Cuando la planta, aquí no le pongan atención a la parte de arriba todavía. Cuando la planta se mete al sustrato definitivo, que es el coco peat, cuando la planta se mete al sustrato definitivo, que es el coco peat, la presentación, o voy a usarlo de otra forma, el material que va a contener ese coco peat va a depender de lo que les pida el broker. El material que sirve para meter el coco peat y luego la planta va a depender del broker. Algunos brokers lo piden en maceta. Algunos brokers lo piden en maceta. Otros brokers los piden a raíz desnuda. Cuando los piden a raíz desnuda, el material para contener el coco peat es plástico. Es un material plástico. Tengo entendido que es un plástico especial, pero si me van a preguntar qué tipo de plástico, señores, mi respuesta va a ser no sé. Entonces, se trasplanta a las 3 semanas, de que ingresó al invernadero, la planta ya está totalmente enraizada en el acerrín, se saca del acerrín y se mete al coco peat, ya sea a macetas o a plástico, y se espera a que la planta arraigue en el nuevo sustrato. Arraigar significa a que la planta ya se fije a ese nuevo sustrato. Eso va a tardar, a nivel de invernadero, aproximadamente entre 1 o 2 semanas. El arraigamiento ocurre entre 1 a 2 semanas. Cuando la planta ya está arraigada, acá lo podemos ver bien, cuando la planta ya está arraigada, se decapita. ¿Y qué es decapitar? Eliminar el meristemo apical. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenga la relación de altura bulbo requerida. La planta se decapita. Miren, estas todavía no han sido decapitadas. Miren, estas ya fueron decapitadas. La finalidad de decapitar la planta es estimular a que la planta emita brotes laterales. La finalidad de decapitar las plantas es estimular a que la planta emita brotes laterales. Pero, esta es una planta agabácea. En las agabáceas tenemos un problema. Si decapitamos, señores, si solo decapitamos, la planta se comienza a secar del punto de decapitación para abajo. Se comienza a formar como corcho. Y eso puede matar las yemas que van a servir para la brotación o para la formación de los brotes que se desean. Entonces, el mismo día que decapitamos, si también solo decapitamos,
estamos dejando una herida donde pueden entrar hongos, como por ejemplo botritis. Entonces, el mismo día que decapitamos, tenemos que sellar. El mismo día que se decapita, se sella. Y el sellado consiste en dos tipos de sellos. El sellado consiste en dos tipos de sellos. El primer sello que se coloca es un sello protectante. Un sello protectante contra hongos. Pueden utilizar algún cobre, pueden utilizar denomil, pueden utilizar iprodione. Generalmente lo que se hace es que se aplica un fungicida en el área sellada. Se aplica un fungicida en el área sellada. El primer sello es protectante. El segundo sello es para evitar la desecación. Ya protegimos, ahora evitemos la desecación. El sello para evitar la desecación pueden ser de dos formas. En algunas fincas, el sello para evitar la desecación puede ser de dos formas. En algunas fincas, el sello para la desecación se hace con la aplicación de parafina líquida. Parafina líquida. No es lo más común. En algunas fincas, el sello para la desecación es la aplicación de parafina líquida. Imagínense, si esta es la parte decapitada, si aplicamos el fungicida y luego aplicamos parafina líquida, ¿qué va a pasar con la parafina líquida? A temperatura ambiente se solidifica. ¿Y qué va a pasar después con el agua que quiera caer acá? Resbala, sea totalmente protegido contra hongos. ¿Qué va a pasar con el agua que quiera salir por acá? No sale porque está ese sello. Digamos, es muy buen sello, pero a veces se dificulta, a veces es un poco difícil por la dificultad de conseguir la parafina líquida. Lo más común es preparar una pasta de cemento. Se agarra del cemento normal y se le comienza a echar agua, a manera que quede como una pasta. Cuando ya esté en forma pastosa, ya tiene que estar bastante espesa, se le aplica el cemento acá, y aunque no es tan eficiente como la parafina, no es caliente, entonces no va a quemar ningún tejido. Como no es tan caliente como la parafina, no va a dañar tejidos y sí va a proteger contra lo que nosotros queremos, que es la entrada de humedad o la salida de humedad. Más o menos, dependiendo de las condiciones del invernadero, dependiendo del tamaño de la planta, dependiendo de todo el sistema que ustedes tengan, más o menos entre 2 a 4 meses, después de que ustedes ingresaron sus plantas al invernadero, las plantas ya están listas. Ya una planta tipo bonsai es aquella planta que tiene crecimiento del bulbo, crecimiento del tallo y tiene entre 5 a 7 brotes. Ya les dije, la presentación puede ser en maceta, puede ser en maceta o puede ser a raíz desnuda. Generalmente las plantas ya listas se manejan siempre bajo condiciones de alta humedad. Las plantas ya listas se manejan bajo condiciones de alta humedad. El transporte se hace en contenedores. A temperaturas frías, y para ello generalmente se mandan a construir trays. Estos trays se le llaman como tarimas de madera.
que si ustedes se dan cuenta son especialmente diseñadas para el transporte del pony. Dependiendo de la altura de la planta, así va a ser el tipo de tray que se va a utilizar. Entonces, este pony ya está listo para que lo llegue a traer el contenedor. Acá pueden ver ustedes las plantas, miren, con 5 brotes. Acá pueden ver ustedes las plantas. Generalmente se le llama, cuando una planta de pony tiene un solo tallo, que la mayoría se le llama pony liso, pero en algunas ocasiones, y esto aquí sí les voy a quedar a deber la información, no sé si es porque ocasionalmente salen estas plantas que han de tener más valor o lo logran bajo algún método que yo no conozco, pony ramificado cuando hay más de un tallo por cada planta. Y en términos generales, eso es el cultivo del pony. Tengo que apurar mucho porque todavía me falta Pascua y grama, según yo. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Muy bien. Déjenme poner. Adelante. ¿Cómo se llama la estructura que dijo que era para el transporte en los contenedores? Yo dije trays, pero también se le conoce como Java. Gracias. Java. J-A-V-A. Java. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Otra vez no lo tengo al inicio. Es que ayer estaba preparando haciendo estas presentaciones. Ahí estoy, ahorita estoy. Ya tenemos la presentación de Pascuas ahí, ¿verdad, muchachos? ¿Sí logran ver la presentación de Pascua? ¿Poinsettia? Sí. Muchas gracias. Entonces vamos en los 7 minutos que me quedan de clase, vamos a comenzar a hablar acerca de la flor de Pascua, la Euphorbia pulcherrima. La Pascua, es que a veces me río y me hago estas pausas porque miren qué riqueza en biodiversidad tenemos en Mesoamérica y qué poco estamos aprovechando. La Pascua se le conoce en el mercado de exportación como poinsettia. Es una Pascua nativa de Mesoamérica. En Guatemala la conocemos como flor de Pascua. En México, que los mexicanos dicen que es nativa de México, los guatemaltecos decimos que es nativa de Guatemala. Mejor seamos más justos y digamos que es nativa de Mesoamérica. Los mexicanos le llaman Nochebuena, la planta de Nochebuena. Es una planta nativa de acá. ¿Por qué le llamamos nosotros Pascua? Creo que que por una razón que no va mucho a nuestra cultura. ¿Por qué los mexicanos le llaman Nochebuena? Creo que ellos le tienen, para mis gustos, le tienen un mejor nombre común. ¿Por qué ellos le llaman Nochebuena? Porque la planta alternativa de acá florece naturalmente para diciembre, para la época navideña. ¿Eso qué quiere decir? La planta solo en esa época florece. ¿Eso qué quiere decir? Que esta planta es una planta de fotoperiodo corto. Esta es una planta de fotoperiodo corto. A pesar de que es nativa de acá, de nuestra región, no fuimos nosotros quienes la desarrollaron como cultivo, sino que fueron los franceses y los gringos los que la desarrollaron como cultivo. De hecho, la principal institución que se ha encargado del desarrollo de esta planta, cuando hablo del desarrollo me refiero a la formación de nuevos genotipos, la institución que más se ha dedicado a la formación de nuevos genotipos está en California. Qué triste. Aquí en Guatemala estuvo la empresa
más grande productora de esquejes de Pascua o de poinsettia para exportación. Estuvo en San Miguel Dueñas, ahí trabajó durante mucho tiempo el ingeniero Efraín Molina, tiene mucha experiencia en este cultivo. Chistoso porque era una empresa gringa, se la vendieron después a unos holandeses y los holandeses se la llevaron para El Salvador. ¿Qué nos dejaron? Nos dejaron la cultura de la producción de Pascua. Ellos tenían sus materiales protegidos, no los vendían, pero la gente de San Miguel Dueñas logró obtener algunos de esos materiales, y si ustedes ahorita van a San Miguel Dueñas, encontrar de las Pascuas más bonitas que puedan haber en el mercado. Más adelante les voy a mostrar algunas fotos de esto. Actualmente el mercado guatemalteco se ha dedicado a la producción. Estoy hablando de 2013, no, de 2014. 2013 todavía funcionó de 2013 para la fecha. Ya el mercado guatemalteco, se dedica solo a la producción de plantas en maceta. Se dedica solo a la producción de plantas en maceta. Nuestro principal mercado de exportación es Guanacolandia. Nuestro principal mercado de exportación es El Salvador. Entonces las empresas guatemaltecas están produciendo, y se produce bastante Pascua para el mercado local y para el mercado salvadoreño. Lo que nosotros conocemos como flor de Pascua, que es esto bonito que ustedes ven acá, miren esto chilero, esto lindo que ustedes ven acá, en realidad no son flores, sino que son hojas modificadas, son brácteas. Las verdaderas flores son unos ciatios que se producen acá, unas chichitas amarillas que se producen acá en el centro del tallo. Acá se pueden ver mejor, ¿no?, los ciatios, pero lo que nosotros conocemos como Pascuas, en realidad son, lo que nosotros conocemos como flor de Pascua, en realidad son brácteas, son hojas modificadas. Las Pascuas, si ustedes pueden ver el mejoramiento genético, a pesar de que los materiales nativos son rojos, el mejoramiento genético nos ha permitido obtener una diversidad de colores y formas de las brácteas. Y esto es importante conocerlo. Por ejemplo, ahorita en la escuela estamos produciendo, no sé cuántas hay todavía, ojalá que estén las un poquito más de 1000, pero compramos 1000 esquejes de Pascua. Obviamente el breeder nos dio un poquito más de 1000. Estamos produciendo un poquito más de 1000, nos dieron un poquito más de 1000 esquejes de Pascua. Y cuando llegué hice la pregunta, miren, ¿y estas qué Pascuas son? ¿De qué color es la flor? No sé, me dijeron. Señores, si yo les hago esa pregunta de aquí en adelante a ustedes, no me tienen que decir no sé. Generalmente, aquí no se logra ver, pero los pecíolos de la Pascua, generalmente los pecíolos de la hoja, los pecíolos, obviamente de la hoja de la Pascua, los pecíolos adquieren la coloración que va a tener posteriormente las brácteas. O sea, para una Pascua roja, si ustedes quieren comprar Pascua roja, que todavía sigue siendo la más demandada en el mercado, cuando le estén vendiendo los esquejes, fíjense que los pecíolos tengan una coloración rojiza, porque si no tiene coloración rojiza, sino que tiene una coloración crema, no le están vendiendo Pascua roja, sino que le están vendiendo Pascua crema. Y acuérdense que no son, de hecho yo fui el primero que comencé a buscar ahí en San Miguel Dueñas quién me vendía esquejes de Pascua, y la respuesta fue no. Entonces no tan fácilmente nos van a vender esquejes, porque cada productor vende o trabaja sus propios esquejes para producir sus propias macetas. La idea, insisto, es tener para Navidad Pascuas totalmente llenas de brácteas, que es el atractivo, es la flor insignia de la época navideña. Ya son las 8 de la mañana, muchachos. Bueno, sí, ya con razón ya se comenzaron a desconectar, ya solo hay 60. Bueno, muchachos, entonces me quedo acá, porque me imagino que ustedes ya tienen hambre y tienen que irse ahorita